Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y vamos a empezar, como siempre, con una noticia, noticia importante, además. Para ser un sábado no está mal, porque normalmente los fines de semana no suele haber noticias de gran interés. La gente pues está un poco más tranquila, no hay compras, no hay, bueno, no sé, suele ser un periodo tranquilo, pero hoy sí que tenemos esta noticia que es muy importante. El mercado, como vemos, está recuperando ahora a la tarde, no está nada mal. Esas dos velas seguidas que está dejando, tanto la de ayer como la de hoy, son muy positivas porque las dos nos dejan mucha mecha por debajo y si logra acabar hoy en positivo, sería un triunfo para el Bitcoin. Posibilidades, si eso ocurre, de que en los próximos días, no sé si mañana igual no porque es domingo y decíamos a la mañana que seguramente nos limitemos a llegar como mucho a 50.800, pero para el inicio de la semana es posible que vayamos hacia la zona de los 52.000. ¿Vale? Entonces, seguimos en ese movimiento. Hemos hecho, como decíamos, una onda A. Estamos en la onda B que tiene que llegar más arriba, seguramente a esos 55.000 que hablábamos. Lo que pasa que le está costando bastante en esta fase de aquí, que se ha quedado pues encajonado los precios en esta zona, ¿no? La onda B consta de tres ondas. Esta es la 1. Se está tardando mucho en la 2. Está tardando mucho en la onda 2 y tiene que tener la onda 3 hacia los 55.000. Eso es la onda B total y desde ahí pues debería venir otra pequeña corrección antes de volver a saltar los máximos. Así que bueno, en principio seguimos en ese proceso, pero le está costando más tiempo del que pensábamos. Luego entraremos un poco más en detalle con el análisis del Bitcoin, pero ahora, bueno, os comento lo de siempre, que tenéis ahí un link de referidos de Binance para proporcionaros a las cuentas que abráis con ese link un 20% de descuento en comisiones. Y nada más. Bueno, ya sabéis que Binance es el exchange número 1. Lo digo porque algunos decían que tanto recomendar Binance que si estaba perdiendo credibilidad. A ver, si yo estoy recomendando el exchange número 1, evidentemente no te voy a recomendar el exchange número 10. Te recomendaré lo mejor, y lo mejor es Binance. Tiene el que más monedas, el que más liquidez, etc. Y lo estoy recomendando desde mucho antes que estén de colaboradores con nosotros, porque es el exchange donde se puede hacer realmente operaciones bien, con la liquidez que tienen. Si no, hay otros exchange que apenas tienen liquidez. Así que normal que lo recomiende. No voy a ir con el exchange número 10 o número 15 a que os roben el dinero allí quizás y desaparezca. Iré con el más grande, como es lo lógico, ¿no? No se me ocurriría recomendar un exchange pequeño que no conozco. Y me han ofrecido hacerlo. Y he rechazado mucho más de lo que me ofrece Binance por recomendar Binance. O sea que no es una cuestión de credibilidad o no, es que es el número 1. Si no fuese con Binance no estaría trabajando con ninguno, porque no me conviene recomendar algo que puede fallar. Así de claro. Así que bueno, lo digo porque hay gente que no sé, parece que no sé si es envidia o qué les pasa, pero no tiene ningún sentido las críticas que hacen. Recomendaré lo que es lo número 1 para mí. Si no, bueno, para mí y para todo el mercado, cualquiera que le preguntes es el número 1. Así que bueno, hecho este inciso, vamos con la noticia. No habrá prohibición de criptomonedas en India. La ministra de Finanzas predice una postura muy nivelada. O sea, otra noticia más que desmiente el miedo que meten de vez en cuando. Hasta ahora, todas las noticias que van sacando con miedo que meten a la gente, en el tiempo luego se demuestra, cuando pasan unos meses, se demuestra que es mentira, de todo lo que se lo habían inventado. Porque ahora dice que, ahora vamos a leer la noticia, nos dice que ni de casualidad tienen intención de prohibirlo. Entonces, ¿de dónde ha sacado eso la gente para meter miedo? ¿De dónde ha sacado la gente eso? Pues no sé, aquí nos lo va a decir lo que están intentando hacer en la India. Dice que no hay prohibición general en el horizonte, con una ventana abierta para la experimentación en India, dice Nirmala Sitaraman. Otra prohibición de las criptomonedas resultó ser un FUD temporal, pues como siempre. En una entrevista con la CNBC esta mañana, la ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitaraman, dijo
que las noticias sobre una prohibición general de las criptodivisas son exageradas. Aunque las negociaciones están en curso, dijo que espera que el resultado final sea más moderado. Sí, se están llevando a cabo muchas negociaciones, discusiones con el Banco de la Reserva, dijo Sitaraman. Obviamente el Banco de la Reserva tomará un quórum sobre qué tipo de moneda no oficial la criptomoneda tendrá que ser planificada y cómo debe ser regulada. Pero también queremos asegurarnos de que hay una ventana disponible para todo tipo de experimentos que tendrán que tener lugar en el mundo de las criptomonedas. Además, dijo que las regulaciones no serán tan severas como se ha informado anteriormente. Las autoridades mirarán hacia adentro y adoptarán una postura muy nivelada en contraste con los mensajes contradictorios que llegan de todo el mundo. El mundo avanza rápidamente con la tecnología, no podemos fingir que no lo queremos. Solo puedo dar esta pista, que no estamos cerrando nuestras mentes, ciertamente estamos buscando formas en las que los experimentos puedan ocurrir en el mundo digital, en las criptomonedas y así sucesivamente. O sea que no tienen para nada ninguna intención de prohibir las criptomonedas como se afirmaba recientemente. O sea, más miedo, más food, más... Siempre vienen con algo para intentar desprestigiar al Bitcoin. Y cuando no pueden con nada, pues recurren a que consume mucha energía o varias tonterías que se les ocurren por el camino, ¿no? La ministra de Finanzas Nirmala Sitaraman dice que el gobierno quiere asegurarse de que haya una ventana para los experimentos en el espacio de las criptomonedas. Es hora de que India innove y brille. O sea que si están a favor de la innovación, evidentemente no van a frenar las criptomonedas. Los comentarios de Sitaraman son sin duda un alivio para las empresas, usuarios y holders de criptomonedas en el segundo país más poblado del mundo. A principios de este mes, una noticia de Bloomberg que citaba a un alto ministro de Finanzas indio dijo que el país prohibiría todas las criptomonedas. La hipotética prohibición suscitó críticas generalizadas en toda la comunidad cripto y algunos lo compararon con un intento de prohibir Internet. Sin embargo, algunas empresas consideraron que las noticias eran una exageración y siguieron avanzando a buen ritmo. Es decir, nadie de los que estaban metidos en el asunto, las empresas, nadie se creyó esa noticia, pero ellos siguieron avanzando, ¿no? Pero los demás, la gente de a pie, pues evidentemente cuando leen estas cosas se asustan. Y se asustan y venden. Y dicen, a ver si lo va a prohibir todo el mundo. No lo va a prohibir nadie. El que lo prohíba es tonto. El que lo prohíba es tonto. Porque se va a quedar atrás. Así de claro. Entonces no lo va a prohibir nadie. Son tonterías, noticias que se sacan para que la gente venda. No les interesa que la gente pequeña tenga Bitcoin. Le interesa tenerlo ellos. Cuantos más puedan acumular y más te puedan hacer que tú vendas, pues mejor, porque así los tienen ellos. Es decir, si no eres holder, estás a merced de estas noticias falsas que luego un tiempo después se desmienten. Y esto es una noticia muy positiva porque la India es uno de los países más poblados del mundo y que tiene gente con mucho dinero también en la India, ¿eh? Es verdad que hay mucho contraste entre gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada, pero hay mucha riqueza en la India también, ¿vale? Entonces es una noticia positiva que no sé si se estará descontando en el precio ya, pero que es muy importante, ¿no? Así que eso es lo que os quería comentar en un primer momento, esa única noticia de hoy, pero que es muy importante. Bien, una vez visto esto, vamos con el análisis. Ya hemos visto cómo ha recuperado por la tarde, a la mañana lo dejábamos por esta zona de aquí, todavía le quedaba caídas como hemos visto, ha caído después un poquito más hacia la zona de los 47.000, a la mañana lo dejábamos en 48.050 creo recordar, y después pues ha sido toda la tarde de recuperación. Nos hemos chocado contra la resistencia de los 48.764, que era donde decíamos a la mañana que podíamos llegar hoy, no esperamos ya mucho más. Y ahora, pues quizás consolide por encima de esta línea de tendencia que la he dibujado yo luego, después de haber hecho el vídeo. Consolidación por encima de esa línea, quizás una pequeña caída a esta zona, no lo sé, vamos a irlo viendo a ver. O igual no, igual rompe directamente, ¿no? Pero lo normal sería una pequeña caída aquí y vuelta arriba, consolidar un poco por encima de esta zona, más o menos, ¿no? Eso es lo que veríamos un poco que nos queda para mañana domingo.
La siguiente línea de tendencia que tenemos que superar, y es la que nos daría el impulso hacia máximos, es esta línea azul que he marcado por la parte de arriba. Voy a cambiarla de color para poderla... Perdón. Voy a cambiarla de color. Espera, un segundito que me ha quedado ahí un puntito. No quería dejar ahí. Vale. Vamos a cambiar esta línea azul por otro color para no confundirnos. Vamos a ponerla en verde. Este verde. Vale. Pues esta línea verde clarito, pues verde claro, es la que tiene que romper para avanzar hacia los máximos, hacia la zona de 55.000, 57.000, 58.000. Esta línea verde. ¿Vale? La azul es la que ha roto hoy esta línea acelerada que llevábamos. Poco a poco irá hacia esa línea verde y después, pues con un poco de consolidación delante de esa línea, acabará por romperla y saltar al alta. Así que bueno, ese es un poco el análisis del Bitcoin. Vamos con las altcoins, que bueno, hay un poco de todo. Algunas están empezando a coger buena pinta, otras están subiendo fuerte, que ya llevaban subiendo unos días. Vamos a ir primero con One Inch, que parece que empieza a activarse. Esa vela es interesante ya. Esta vela es interesante. No ha cubierto todavía las anteriores, como dijimos, pero aquí es como ya marcar las intenciones de que quiere empezar a subir. Así que ahora mismo sí que se podría arriesgar con entrar en One Inch y esperar un rebote por lo menos hacia la zona de los 8.930 y quizás hasta 9.686. Otra que se está empezando a activar es AAVE. La vela de hoy ya es bastante interesante, con bastante buena intención, rompiendo un poco la de ayer. Todavía no es muy claro, tiene que cerrar ahí, quedan un par de horas para el cierre. Pero si rompe eso y supera los 8.377, podemos tener una subida muy importante. Ahora mismo yo le voy a trazar otra línea diferente porque esta ya está ultrapasada, ya no nos sirve de nada, y voy a pasarla por el último máximo relativo, que es este. Fijaros, está muy cerquita de superar esa línea. Eso sería el primer aviso de que se va a ir a por los 8.377. Una vez que supere esa línea, no creo que tarde mucho en llegar a 8.377. Y una vez que supere el 8.377, se dispara, por lo menos hacia el 9.400. Y yo creo que hasta 10.500 también. Llevará sus días, evidentemente, quizás 2 o 3 días o 4 en llegar hasta esa zona, pero irá poco a poco hacia arriba, en cuanto rompa esta línea. Cardano corrigiendo, acercándose a ese soporte que es la línea, va cambiando de precio todos los días porque va subiendo. Evidentemente hoy este nivel estaba en 2.120 más o menos, mañana estará 2.140 y si va tardando en llegar a esa línea, pues cada vez estará más arriba. O sea que los mínimos que ha tocado estos días ya son buena entrada. Esta zona de 2.200... 18, 16 son buena zona de entrada, porque ya por mucho que quiera caer, la línea va subiendo y en cualquier momento se va a chocar contra ella y en teoría rebotaría, si la pierde evidentemente se irá para abajo y nos iremos hacia la zona pues posiblemente de los 1.800 si lo rompe, pero en principio como está el mercado, no sería de lo más factible que rompiese. De todas formas, yo me andaría con cuidado porque cuando ha habido FOMO en una moneda, suele tardar luego en volver a coger tono, ¿eh? Algorand también queriendo salir, otra que está en una zona ideal para hacer compras, ideal para acumular. Creo que va a subir más de 2.600, hasta ahora decíamos 2.600, pero ya la línea verde, esa que tenemos como resistencia, está ya más arriba y posiblemente llegue a 2.700. ¿Vale? Entonces, cambiamos un poquito ese objetivo de Algorand, pero seguimos diciendo que estos precios son precios de compra, precios muy interesantes. Bueno, Alfa sigue con esa corrección que ha iniciado hoy. Todavía le puede llevar un poco abajo, como decíamos a la mañana, hacia la zona de los 3.176. Vamos a ver qué más. ARPA también corrigiendo. Ya casi
ha tocado el soporte, bueno, casi no, ha tocado el soporte de los 86, en esa zona debería rebotar, ya va rebotando un poco, si vuelve a caer a 86 es zona de compra. AirSwap sigue subiendo poco a poco, solo le queda ya un paso para romper esa resistencia, se ha quedado hoy justo en ese nivel, si supera mañana los máximos de hoy, tendremos bastante subida cercana seguramente a 572 o incluso más. Atom sigue en la zona de soporte. Es verdad que ha perdido ligeramente la línea de tendencia, pero mientras no pierda los 3.744 no hay problema y debería rebotar en esos niveles. Si no rebota, pues cuidado porque podría caer, pero en principio el mercado está más propicio para subidas que para otra cosa. Audio se ha desatado totalmente hoy, ha llegado a los 2600, lo decíamos cuando estábamos aquí abajo, en principio podía llegar a 1070, podía subir un poco más, pero podría también entrar en subida libre y es lo que ha pasado, ¿no? Ha tenido esa subida espectacular en 3 días, ayer fue un poco correctivo, pero hoy, fijaros dónde ha llegado a tocar casi 2700, es que no tenía ninguna resistencia. Lo mismo le puede pasar a Rose, que lo hemos comentado varias veces, está también en una situación muy similar. El 301 es esa resistencia que aquí equivale a 1072 y podría llegar a ocurrir algo similar. Cuando rompen esas resistencias tan importantes, pues ocurren estas cosas. AVAX todavía no ha tocado suelo, está subiendo pero no es una vela lo suficientemente fuerte como para decir que empezamos el rebote. Puede volver a caer, puede volver a ir hacia la zona de los 46.342. La subida que hizo desde los mínimos fue espectacular, espectacular, sí, una pasada de subida, o sea, desde los 10.000 más o menos hasta los 130.000, o sea, se multiplicó por 13 creo, ¿no? Si no estoy mal, si no, a ver, eso es, por 13 en poco tiempo, increíble, y ahora es normal que tenga esta corrección y normal que todavía no encuentre suelo, en algún punto encontrará, pero es que estaba muy alcista, no tenía que hacer una corrección. Van está bastante floja, sigue estando sobre el soporte, muy cerquita de ese 25.047, y decíamos estos días que no, que mejor y quizás salirse de ahí si tenías mínimas ganancias o mínimas pérdidas para no tener problemas, porque si rompe los 25.047 puede haber problemas. O si no tener un stop puesto por debajo de 25.047 para evitar cualquier problema, ¿no? Básica tensión token cayendo, de momento no recupera al cierre, aunque queda todavía 1 hora y 50, esos 1388. Si lo recuperase sería buena señal para los próximos días. Si no lo recupera, pues le va a costar un poco más porque tendrá que hacer un par de días de consolidación por encima de los 1311 para volver a subir. Bell, buena subida, ya llevábamos avisándolo desde hace un par de días. Llega incluso, bueno, por encima de los 6.000 a los 6.196. La verdad es que el comportamiento ha sido genial porque lo estábamos comentando cuando estaba en esta zona y a precio de ahora es una subida del 34% casi. Y ha estado incluso subiendo más, ha llegado a estar subiendo un 37% desde estos niveles que dijimos antes de ayer que era zona de compra. Binance se mantiene bien, aguanta en esa parte alta, no rompe el soporte de momento, aunque es verdad que tiene esa línea de tendencia rota y que los últimos días ha estado corrigiendo, pero no termina de romper, eso es señal de que hay entrando dinero, que hay fortaleza, pero tampoco me fío mucho porque una vez que está la línea rota, pues hay peligro de caídas. BNT, buena subida también lleva los últimos días, fijaros que hizo una especie de triángulo, bueno, una especie de triángulo, no, un triángulo en esta zona de aquí, y lo rompió al alza y a partir de ahí pues no ha hecho más que subir esa zona, como veis. No ha hecho ni siquiera pullback. Normalmente cuando la línea del triángulo es horizontal no lo suele hacer y ahí se ha ido para arriba con mucha fuerza, ¿no?
Sin más, es una moneda que no estoy siguiendo, pero me ha llamado la atención este comportamiento tan alcista que lleva, ¿no? Hace mucho también que no vemos el gráfico de BQX. Está corrigiendo un poco, lleva una subida también espectacular. Es otra que ha hecho pues una subida, vamos a ver de qué porcentaje, pero ha sido una subida tremenda. Pues se ha multiplicado por, pues yo qué sé, por 30 y pico. Una pasada, auténtica pasada. Está ahora corrigiendo un poco, es normal después de la tremenda subida que lleva. Podría caer un poquito más, quizás. Vamos a dibujar la línea de tendencia alcista para que nos dé una pista de dónde puede caer. Todavía podría caer un poco más a esta zona de los 10.000, ¿no? Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Interesante. Bueno, Cake, hace unos cuantos días que no la miramos. Cuidado con ese 9,31. Si lo pierde podría haber caídas también. CHR ya está empezando a rebotar de esa zona de los 145 que decíamos a la mañana que era zona de soporte. Ha tocado hoy ese nivel. Chilip también parece que otra vez se vuelve a activar. Es posible que vuelva a ir a la zona de los 300. Está cogiendo mejor aspecto también, otra vez. Compound, también buena subida. De momento no rompe los máximos anteriores, que son los máximos de los cuerpos de estas dos velas del día 2 y 3 de marzo. Parece que de momento no lo rompe. Vamos a ver si mañana lo intenta. La pinta no es mala, lleva una buena recuperación desde el mínimo de esta caída. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, tenemos aquí una subida de CTK del 7%, moneda que está bastante estancada por los suelos, pero que parece ser que quiere empezar a reactivarse. Lleva varios días haciendo intento de subir. Nos ha dejado una resistencia muy clara en esta zona de los 4.983, y de superar esos niveles sí que podría tener una subida importante, aunque de momento yo no entraría hasta que rompa un poco toda esta zona de consolidación que está haciendo. DAS está en positivo, pero bueno, ya de esa manera, ¿no? Que positivo, pero sin mucha fuerza, con posibilidades todavía de caer a la línea de tendencia esta verde que tenemos ahí dibujada. Digibyte en zona de compra también, en teoría. De ahí debería rebotar hacia la zona de 130, posiblemente. Día también en zona de compra. Ayer subió un poco, casi esa subida llegó a los 5.400, que es la primera zona de resistencia, pero ha vuelto a caer y vuelve a ser otra vez zona de entrada estos 4.686, perdón, 96, o más abajo si se puede, pues mejor también. DOT sigue en esa pequeña corrección, todavía puede caer un poco más, vamos a dejarla que corrija del todo. Elrond vuelve a caer hoy, ayer también cayó. No sé lo que va a hacer Elrond estos próximos días, está un poquito complicada este gráfico, no es muy claro. A la mañana parecía que no quería caer, ahora ya no me gusta tanto como está. Hay que vigilar esta línea más o menos. Si pierde esa línea, entonces sí que habrá corrección. Perdón, que he movido el gráfico. Si pierde esa línea sí que habrá corrección, pero no sé. De momento no lo veo demasiado claro ahora. Elf, muy cerquita de romper la resistencia, está a punto. Como salte ese nivel va a ser una subida fuerte. Puede subir tranquilamente a los 700, 750, incluso 800. Es una moneda de ese estilo. No tiene tanta liquidez y en cuanto entra un poco de dinero sube bastante. ENJ corrigiendo toda la subida que ha tenido últimamente, normal también. EOS 769 sube pero muy poquito y no sale de los mínimos. Cuando salga es posible que le pase lo mismo que le ha pasado hoy a Omisego, que ahora veremos, ha tenido una vela bastante importante. Pues en esta
ocurrirá algo similar cuando salga al alza, pues irá a los 850 casi de golpe y luego pues a ver si puede ir a los 912, ¿no? Ethereum, que a la mañana ya pintaba mejor, daba la impresión de que iba hacia la zona de los 0,03327 y decíamos que incluso podría llegar a la zona de los 0,035, más o menos está ahí cerca de esa zona, todavía puede llegar mañana. EWT, que hace unos cuantos días que no la miramos, vemos cómo ha entrado otra vez en corrección. Hoy ha llegado a ir casi al soporte de nuevo. Si cae por esa zona de los 27.252, volvería a ser zona de compra. FED se ha parado un poco, normal, ya lleva mucha subida, hay que esperar un poco a ver qué es lo que hace. Lo normal sería una corrección hacia la zona de los 590 más o menos, incluso podría ser un poco más, hacia 560, eso sería lo normal para tomar un poco de impulso. FAN, que me lo han preguntado también, está empezando a reactivarse, se había quedado muy parada en esa zona, tuvo una gran subida a principios de año, después también una gran corrección, pero comentamos cuando empezó la subida que estaba empezando a cambiar su aspecto, que se había quedado muy muerta hasta finales del año pasado, pero que luego había dado un cambio hasta en la gráfica, en la forma en que se dibujaban las velas, se aumentaba la actividad de la moneda y eso le daba bastante consistencia a ese movimiento de subida que tenía y al final llegó a tener una subida espectacular y ahora mismo después de una corrección también grande, pues parece que se está volviendo a activar y nos puede dar también movimientos hacia la zona de los 90 como mínimo. Gas también lleva muchos días alcista, se ha quedado en una zona de consolidación, parece que puede subir un poquito más hacia la zona de 2700, pero tampoco, después de toda esta subida que lleva, tampoco iría mucho más lejos, ¿no? GRT, mala pinta, pinta de seguir cayendo. Vamos a dibujar la línea de tendencia porque puede estar amenazando la línea de tendencia. Está todavía un poco lejos, pero puede estar amenazando esa línea y si la rompe podría caer bastante. ICX corrigiendo un poco después de la subida de antes de ayer, que fue muy fuerte. Todavía podría caer un poquito más. Como mínimo, pues, como mínimo a esta zona de por aquí de 3.535 y luego incluso a la zona de 3.370. IOTA corrigiendo un poco, a ver si da oportunidad. No creo que caiga mucho más de los 2.450. En 2.450 sería una zona para empezar ya a comprar, porque vemos difícil que caiga otra vez a los 2.000. Si cayese a los 2.000 evidentemente sería mejor para comprar, pero parece complicado que vaya a caer a esos niveles ya. Vamos a seguir un poco. Cava iniciando un rebote en esa zona, esa línea de tendencia que he dibujado ahí, la ha superado, ahora ha vuelto a apoyarse en ella un poco y desde esa zona, perdón, esta era una línea del corto plazo, me refería, a ver, esta línea estaba en otra temporalidad, la voy a quitar porque me engaña más que otra cosa. Me refería a esta línea de tendencia alcista que se ha apoyado sobre ella, una vez ha rebotado y después ha vuelto a apoyarse ahora mismo y parece que va a volver a rebotar. En cuanto supere los 8.033, seguramente tendremos subida importante y seguramente por encima de los 9.000. Está ahí volviendo a entrar dinero, aparece ahora mismo y parece que va a ir subiendo poco a poco. Kyber Network, perdón, vamos a poner la temporalidad diaria. Se ha frenado en la resistencia de los 4.485. En el momento que supere ese nivel se puede ir a la zona de 5.200 tranquilamente. Parece que está haciendo eso, una banderita para consolidar ese avance y continuar con las subidas en los próximos días.
KSM, que alguien me ha preguntado también por ella, da la impresión de que quiere corregir hacia la línea esta que tenemos dibujada, esta línea morada, que en su momento fue una línea de tendencia alcista, que luego se perdió, pero otra vez la ha recuperado y al haberla recuperado pues ahora hará de soporte. Seguramente el precio irá hacia esa línea que más o menos está en 393.987. Link floja también, sube pero muy poco, no termina de despertar, no termina de levantar cabeza. Bueno, aquí tenemos una de las más nuevas, Lead, que tras un tiempo parada en esa zona parece que empieza a despertar, así que ojo porque podría tener subidas hacia la zona de 24.000, 25.000. Está muy parada últimamente y parece que esta vela le quiere hacer despertar, ¿no? Litecoin también parece querer rebotar. Durante la mañana iba un poco mejor que ahora, eso es cierto, está retrocediendo un poco desde que la hemos visto a la mañana, pero aún así da la impresión de que quiere ir a por los 0,004068. Maná retrocediendo y acercándose a la línea de tendencia que está en color verde, también al soporte de los 670, cualquiera de esos dos sitios puede ser una buena zona para rebotar. Matic vuelve a corregir, está demasiado arriba, entonces la gente pues ante cualquier movimiento alcista toma beneficios rápidamente y da la impresión de que hasta que no toque esa línea verde, esa línea de tendencia acelerada, no tendremos una zona un poco más estable para pensar en movimientos alcistas importantes. Maker subida fuerte, acompañando a la subida de Compound también hoy. La vela de ayer no fue muy buena, pero hoy desdibuja todo lo que hizo ayer porque con esa vela de hoy envuelve a todas las anteriores y eso es bastante alcista. Bueno, Nano ni lo voy a mencionar porque está igual que siempre, no ha hecho ningún cambio. Neo parece que empieza a activarse, ha empezado con ese pequeño rebote, la vela todavía no ha cerrado, queda todavía 1 hora y 35 minutos. Cuando cierre esa vela, si con el cuerpo es capaz de envolver a las anteriores, sobre todo la de ayer, pues la cosa empezará a mejorar. Nier está en zona de soporte, lo decíamos a la mañana, en teoría esa zona de 830, desde ahí es donde reaccionó la última vez. Y da la impresión de que podría volver a hacer lo mismo. Una reacción desde estos niveles hacia la zona de los 1000, que esta vez se quedó pendiente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ocean subiendo un 15%. Decíamos a la mañana que tenía pinta de romper esa resistencia e irse muy arriba. No recuerdo exactamente qué nivel comentaba a la mañana, pero vamos que ahora después de haber roto esta zona podría ir tranquilamente a la zona de los 3000 sin problema. La pinta era muy buena y ahí lo está demostrando, ¿no? Bueno, OG subiendo un 21%, moneda de eSports, mucho volumen, ha estado subiendo incluso más del 40%, casi un 50%. OGN también consolidando el soporte de los 951 y poniéndose muy bien, poniéndose alcista, máximos y mínimos crecientes, y el siguiente impulso será cuando superemos los 1107 y seguramente irá bastante arriba. Omísego, 12% de subida. Esto es lo que decíamos antes. Vela muy alcista. El gráfico es muy parecido a lo que está haciendo EOS, aunque EOS es menos volátil que Omísego, evidentemente. Pero es muy parecido y posiblemente en EOS ocurra algo similar en los próximos días. Omísego todavía le queda bastante recorrido. Tiene la primera resistencia importante en los 1198 y la siguiente en 1346. Una vez que pase el 1346 podría llegar tranquilamente a 1500. Todavía le queda mucho recorrido por delante. Ontology también poco a poco va para arriba. Decíamos que primer objetivo la zona de los 240, esta zona de por aquí. Y bueno, luego tiene una pequeña resistencia también 247, pero luego la siguiente ya más importante es 269.
Seguimos, vamos a ver qué más hay por aquí. Pero la tenemos bajando hoy. Yo creo que todavía podría caer un poquito más hacia la zona de 160 y desde esa zona podría volver a rebotar. Pero es que la subida que lleva ha sido espectacular. Fijaros que ha salido desde los 120 y ha estado en 240, que es multiplicar por 2 en 2 días. Hay algunas que suben de manera espectacular. PPT, que también llevaba unos cuantos días ya subiendo. Fijaros qué última vela ha hecho hoy. 35% de subida. Ya lleva tiempo alcista, fijaros. Es un proyecto que se quedó abandonado, creo, y alguien lo ha debido retomar recientemente o algo así leí, y eso ha hecho que reviva un poco la cotización. Un proyecto abandonado y de repente pues alguien lo coge y lo resucita, ¿no? QLC, vela de vuelta, no es muy positivo, evidentemente. Vamos a ver cómo cierra. Si logra cerrar en positivo, pues no pasará nada, pero si se queda así en negativo, pues mala pinta porque se puede ir otra vez a los 130. Casi ha tocado la resistencia de los 173, no ha podido ser de momento romper esa resistencia y tendrá que volver a consolidar un poco por estos niveles para volver a ir a por ella. En cuanto la rompa, puede subir todavía bastante. Qtum corrigiendo un poco, pero menos que a la mañana. A la mañana estaba muy cerquita de los 1229 y ahora recupera posiciones, así que es posible que Qtum también tenga avances en los próximos días. La que se ha quedado un poco parada es Riff, que la pinta técnica no es mala, pero le está costando muchísimo avanzar de esta zona de los 85. Se queda ahí en los 85 y luego retrocede, ahora mismo está en 80, más o menos es como cerró ayer y es el soporte, pero daba la impresión de que estando el mercado como está, tendría que estar mejor a estas alturas, ¿no? Tendría que estar intentando romper esos 85 y de momento no lo está consiguiendo. REN, nivel interesante todavía de compra, nos está dando muchas oportunidades de entrar, el que no haya entrado todavía está a tiempo. REP, que alguien me la ha preguntado a la mañana, está a punto también de romper esos 617 que son resistencia. Rompiendo eso se puede ir tranquilamente a 670. RLC, varios días ya seguidos de subidas importantes, hoy poniéndose por encima de los 3.354, no me extrañaría verla en 4.200 pronto. Más que nada porque este tipo de monedas son las que se están moviendo estos días y es lo suficientemente atractiva como para que suba a esa zona o incluso más. Rose lo rechaza el nivel de resistencia de los 266. Aún así, decimos lo mismo que hemos dicho antes. Es muy parecido este gráfico al de audio. El de audio se ha disparado enormemente. Y no me extrañaría que en Rose ocurriese algo similar cuando pase esa zona de los 300. Tiene que pasar el 301, que es resistencia, pero tiene que cerrar por encima de ese nivel. Y el punto máximo es 332, creo, o 33. A ver, 332. Y en el momento que superase en cierre ese nivel, podríamos tener subidas fuertes como las que hemos visto en audio. Porque son monedas que luego ya no tienen resistencia y la gente entra y entra con mucha fuerza, ¿no? Ya vimos también lo que le costó a audio salir al alza y al final, en pocos días, lo que ha subido, ¿no? Se ha multiplicado desde los 800 y pico que andábamos diciendo, pues casi por más de 3, ¿no? Cerca de 4. No, a 4 no ha llegado, pero más de 3 se ha multiplicado. Bien, RSR sigue aguantando en los 121, sigue con posibilidades de ir a la zona de los 150, aunque también cuantos más días tarde en romper esos 129, más fácil que pueda haber una corrección que le lleve otra vez a los 103. Así que cuidado, porque está en zona un poco peligrosa. Run sigue con esa tendencia alcista. Desde que tocó esos mínimos, el movimiento es muy bueno. Muy bueno. Seguimos. Vamos a ver si hay algo más interesante por aquí. Sol vuelve a recuperar. Casi ha tocado la línea de tendencia y ahí es donde ha rebotado.
pero todavía no lo daría por hecho. Esa vela todavía no cubre el cuerpo de la del día anterior, o sea que puede ser un rebote puntual y todavía podría perder la línea, no nos fiamos de momento. Stratis por fin reaccionó, ha llegado a esa zona de resistencia que hablábamos en el vídeo de la mañana y no sé si ayer a la noche también. El que ha estado acumulando en esa zona de 2421 pues ya le ha sacado un buen beneficio y nada, pues enhorabuena por otra operación al que la haya hecho. Al que la haya hecho, pues genial. STX retrocediendo un poco, puede caer a la zona de 2200. Es otra que si cae a esa zona de 2200, 2000, sería zona de entrada porque en algún momento va a volver a ir a por los 2739 y cuando lo rompa no va a tener resistencias por arriba. Esta ruptura que intentó ayer fue demasiado precipitada y por eso no ha podido consolidar por encima, pero cuando consolide un poquito más en estos niveles y rompa definitivamente, entonces sí que puede entrar en una subida importante. Teta más o menos repite, tras la caída de ayer y hoy a la mañana se ha encontrado con la línea morada que es soporte, no lo ha perdido de momento, en el momento que lo pierda se irá a la línea verde. Tomo Chain ya está subiendo, era una de las que faltaba, decíamos que puede llegar a 4600, todavía está un poquito lejos, pero bueno, el que haya entrado en la zona de 3700 ya lleva un buen beneficio. Unfi sigue subiendo, no ha llegado a tocar el soporte, entonces bueno, poco se puede hacer cuando no llega a los niveles que estás esperando, ¿no? Y Uniswap, pues lo mismo, se ha quedado otra vez parada, solo ha tenido un día bueno y después se queda estancada ahí y no nos da ninguna pista, porque lo mismo sale para abajo que para arriba. La siguiente vela no sabemos hacia dónde va a ir. BET se mantiene en la parte alta, pero las velas están empezando a dejar mecha por arriba. Eso no es buena señal. Bueno, todavía no ha cerrado, vamos a esperar un poco al cierre, pero si se queda así o por debajo, pues da la sensación de que va a volver a corregir hacia la zona de los 95. Bueno, aquí tenemos una subida del 22% de una moneda que estaba en los suelos. Puede que empiece a reaccionar, hay que vigilarla estos días. Wabi, corrección, se ha chocado contra la resistencia, normal, habrán salido muchas ventas de gente que tenía comprado en la zona de 380 y eso ha hecho que el precio retroceda. Es posible que baje un poquito más. Si bajase otra vez a la zona de 425, 26, yo creo que sería una buena zona de entrada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, esto que no os lo he enseñado muchas veces. Este es el gráfico del oro contra el Bitcoin. Fijaros. Este es el oro contra el Bitcoin. ¿Qué está haciendo? Desplomándose. El oro se está desplomando contra el Bitcoin. Esto es lo que hemos comentado a la mañana de que la gente está empezando a cambiar el oro por Bitcoin. Pues es esto. Se está desplomando. Desplomando. Y esto seguirá así. Es una tendencia bajista clarísima. Esto es una tendencia bajista, vamos, más clara no puede ser. Vamos a pasarlo por ahí para que se vea por estos puntos. Y ahora, pues en cuanto pierda este mínimo que tiene aquí, pues seguirá desplomándose el oro contra Bitcoin. ¿Hasta dónde llegará? Pues no lo sabemos. Cerca de cero. Bien, bueno, ya está 0,03. Bien, vamos con la siguiente. Me han pedido NEM. Bueno, pues no hay mucho que decir. Es que tampoco no hay mucho que decir. Esta está alcista. Tiene esta línea de tendencia acelerada. Mientras esté por encima de esa línea de tendencia acelerada, pues bien, en el momento que la pierda, pues se irá para abajo otra vez. Así,
fácil, claro. Stellar, otra vez se va para abajo. Estos días daba la impresión de que estaba haciendo un movimiento de consolidación para volver a los 915, pero nada, se vuelve para atrás, vuelve a unirse al grupo de las Zombie Coin junto con Dash, con Monero, con Zcash, etc. Alguien me comentaba algo sobre Monero esta mañana en los comentarios del vídeo. Y bueno, hablando bien de Monero y tal. Sí, si Monero, a ver, si yo como criptomoneda no digo que esté mal, ¿eh? Pero es que la gente no la compra porque saben que esta moneda sí que es factible que no la permitan utilizar en muchos territorios por la privacidad precisamente. Porque no les interesa a los gobiernos que haya una moneda totalmente privada. Entonces, si no la dejan cotizar en los exchanges, si no la dejan, si la prohíben, digamos, de alguna manera, aunque se pueda utilizar de camuflado o lo que sea, pues ya no es lo mismo. No te entra la cantidad de dinero suficiente como para que crezca de precio mucho. La puedes apreciar para usarla, que sí, no digo que no, pero una cosa es que tú la quieras para utilizarla y para utilizarla pues te puede servir, pero lo que es apreciación económica pues va a ser que no, porque ninguna moneda de este estilo se le va a permitir que crezca. A nivel económico digo, ¿eh? A nivel de utilidad ya digo que sí, que hay gente que la utilizará, etcétera, pero más para especialistas que para otra cosa. Para gente que sepa muy bien cómo funcionan las criptomonedas, etcétera. Pero los grandes capitales no se les ocurrirá meter una moneda que posiblemente tenga bastantes complicaciones con las autoridades. O sea que, bueno, por una parte ya os digo, yo me parece que es una buena moneda. Y si la gente fuera como tiene que ser, los gobernantes son como tienen que ser, pues respetarían la privacidad. Pero ni es así por parte de los gobernantes y también hay mucha gente que utilizaría la privacidad para hacer cosas que no debe. Si fuésemos todos buenas personas, pues estas cosas serían lo mejor. Monero sería de lo mejor. Pero claro, como no todos somos buenas personas y no todos respetamos, pues es lo que pasa. Ripple queriendo subir también, aunque le está costando. Es posible que salgan cosas del juicio estos próximos días. Algunas serán positivas, otras negativas. Estará muy volátil seguramente. Cuando digan alguna noticia positiva subirá mucho. Si luego de repente viene un jarro de agua fría, volverá a caer, etc. Hasta que no se solucione el tema, empezará a haber volatilidad estos días. Tezos, esta vela de hoy es interesante. Todavía no ha cerrado por encima de donde tiene que cerrar, que es este nivel que os voy a dejar marcado aquí. Si cerrase por encima de ese nivel de los 790, sería muy positivo porque es romper el máximo relativo anterior y podría seguir subiendo hacia la zona de los 900, pero si no, pues le va a costar un poco más. Aún así, no está mal la vela que está haciendo hoy, es bastante positiva. Si tenemos en cuenta todo lo que ha hecho en las últimas semanas, que ha sido bastante negativo, pues parece que quiere salir de esa situación. Mejora bastante el gráfico con esta vela. Zcash de las Zombie Coin parece que es la que está más cerca de un rebote importante. Con esa vela está envolviendo a las anteriores y da la sensación de que puede salir al alza en cualquier momento. Cílica estancada y con posibilidades de caer a los 220, como venimos diciendo desde hace varios días. Y ZRX, que quiere y no puede de momento, sigue estando en ese nivel interesante. Seguramente luego dentro de una semana ya la tendremos en zona de venta, pero ahora mismo está en zona de compra en teoría. Y desde ahí debería rebotar mínimo hacia los 3.164 y si supera ese nivel no me extrañaría verlo en 3.600 o muy cerca. Tampoco hay que apurar, ¿eh? Bien, vamos con el Bitcoin para terminar. Vamos a ver dónde lo tenemos. Un poco más arriba. Aquí tenemos... No, todavía no, sí.
Aquí lo tenemos casi en 49.000 en positivo, lo que os decía antes. Las velas que está haciendo estos días son muy positivas. Bueno, vamos a verlo aquí en el gráfico de Binance que se ve mejor, que no tengo tanta línea. Las dos velas, fijaros, cerrando en positivo después de haber estado muy en negativo, eso es muy significativo, mucho, muy importante. Eso indica mucha fortaleza, indica que en la zona baja entran compras y para mí están comprando gente importante. Para mí estos rebotes que estaban teniendo tanto ayer como hoy no son de los pequeños inversores que de repente se les ocurre comprar 4 bitcoins. Esto es gente importante que está comprando y está acumulando. Lo que pasa es que igual no son empresas, vete tú a saber. Todavía no hemos tenido la noticia, que eso será la siguiente bomba termonuclear en el mercado de las criptomonedas. No hemos tenido todavía noticias de un gobierno que compre bitcoins. Y es que además un gobierno, sí, un gobierno. Bueno, Banco Central también estaría muy bien si comprasen bitcoin, pero imaginaos que un gobierno compra bitcoin, un fondo soberano, de estos grandes que hay, o el fondo soberano de Kuwait o de algún país de estos. Cuando nos enteremos de eso, va a ser una bomba en el mercado. Ese mismo día puede subir un 20% el bitcoin tranquilamente. Porque sería el inicio de otra carrera. Ahora estamos en la carrera de las empresas por comprar bitcoin. Algunas parece que no tienen mucha prisa, otras sí, porque MicroStrategy, por ejemplo, tiene mucha prisa. Nada más que le caen millones de dólares en las manos, compra bitcoin, da igual al precio. Pero hay otras que todavía no tienen mucha prisa, pero en el caso de que entrasen gobiernos o fondos soberanos, esto daría el pistoletazo de salida para otra carrera, que es la carrera de los gobiernos por a ver quién se hace con bitcoins. Muy importante. Y eso va a ocurrir tarde o temprano. Igual que decíamos hace pues mucho tiempo que las empresas iban a entrar y que todavía están por entrar algunas de las empresas importantes, gobiernos están por entrar. Y bancos centrales también están por entrar. Quizás no de países grandes, en principio, pero ¿quién no dice que el Banco Central de Sudáfrica compra Bitcoin? ¿O quién no dice que el Banco Central de Nigeria compra Bitcoin? No lo sé, no lo sabemos, pero seguramente esos actores que todavía no están en juego, en algún momento llegarán. Y ahora no sé quién está comprando, pero alguien importante está comprando. Alguien importante está comprando, porque, a ver, poneros a pensar vosotros mismos. Con las caídas que había ayer, en algunos momentos de la sesión, a menos que lo tengamos muy claro que somos holder y tal, ¿os creéis que la mayoría de la gente, la mayoría de los pequeños inversores ayer tenían ganas de comprar? Solo hay que mirar un poco alrededor. No este canal. Este canal ya sabemos que estamos llenos de holders y eso está muy bien. Pero un poco por alrededor, por internet. ¿Qué sensación había en los mercados estos días? Había sensación, yo he leído por ahí que si la bolsa se iba a pegar un crack, que si no sé qué. Esa sensación había. Y que si la bolsa se pegaba un crack, el Bitcoin se iba a ir a 3.000 otra vez. O sea, cosas absurdas, desde luego, pero que están en la mente de las personas. Ese es el ambiente que había en el mercado, ¿eh? Estos días. Ayer, con esa caída que iba a la mañana. Y hoy también volvía a estar la gente pues con ese pensamiento, ¿no? De que ya verás las bolsas, esto no es una corrección, esto es una caída tremenda que viene y vamos a ir a los mínimos y no sé qué. Cosas que no tienen ni pies ni cabeza, por una parte, porque las acciones tienen un precio. Ese precio es porque tienen unos resultados. Amazon sigue vendiendo cosas. Que yo sepa, Amazon no tiene ningún problema, por ejemplo. ¿Alguno de vosotros habéis visto que Amazon venda menos? ¿Vosotros compráis menos cosas en Amazon? No sé. ¿Tienen problemas Microsoft también? Yo no veo que tenga ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que va a justificar esas caídas de la bolsa? No, alguno dice, no es que el dinero no vale nada. Pues
más para que la gente lo gaste en acciones. Si no vale nada, te comprarás algo que vale, ¿no? ¿O te quedas con el dinero que no vale nada? No sé, es que no entiendo. A ver, tú si tienes dinero y dices que ese dinero no vale nada y que va a venir un crack porque ese dinero no vale nada, te lo vas a quedar. Intentarás comprar algo, ¿no? Para que antes de que deje de valer el dinero, ¿no? O que de repente no vale nada y encima cambias tus acciones que sí valen, porque tienen unos beneficios y unos dividendos, ¿las cambias por eso que no vale nada o cómo haces? A ver, ¿qué tipo de absurdez es esa? ¿Me estás diciendo que la bolsa se va a desplomar porque el dinero no vale nada? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vendes tus acciones de Apple por algo que no vale nada? Esa es la lógica para decir que va a haber una caída, un crack en las bolsas. Será al contrario. Cuanto menos valga el dinero, más se lo va a gastar la gente en comprar acciones. No vas a comprar bonos, que encima que te dan una rentabilidad negativa, al final es como tener el dinero. Es como tener el dinero y encima que te quiten. Aparte de que se deprecia, te dan menos. ¿O dónde tenías pensado meter ese dinero que no vale nada? Si lo vas a vender de la bolsa. Qué absurdo, ¿no? A mí me parece absurdo. Entonces, decir que va a venir una catástrofe, que va a venir una crisis como el 1929, así porque sí, pues es que llevan diciéndolo ya 10 años. No tiene ningún sentido. El crack ya fue el año pasado y fue por un motivo bien concreto. Tuvimos una pandemia que frenó todas las economías mundiales, desplomó los PIB de todos los países y por eso hubo un crack. Y ya se acabó. Si peor que eso ya no va a haber. Peor que eso para la economía no hay. El hecho de que el PIB prácticamente se detenga. Ahora mismo hay un problema de deuda, claro, es evidente que hay un problema de deuda. Pero la deuda no es problema de la bolsa. La deuda es un problema para el dinero que cada vez valdrá menos. Es un problema para todos nosotros, evidentemente. Que tenemos que hacer algo para que ese dinero no pierda valor. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte con él? ¿Vender todas tus acciones y quedarte con ese dinero que va a perder valor? Porque está soportado en una montaña de deuda gigante. Pues no me parece la actitud más correcta. Quedarte con tu dinero. Tendrás que ir a algún activo que valga algo. Para salvar los muebles, aunque sea. ¿Qué prefieres? ¿Tener un dólar que se deprecie enormemente por la deuda que hay? Porque la gente está diciendo que el problema va a ser ese, que el problema va a ser que el dinero va a dejar de valer, que va a valer muy poco. Si ese va a ser el problema, el gran desencadenante de una crisis, ¿tú qué prefieres tener? ¿El problema en tus manos, que es ese dinero? O por lo menos acciones de una empresa que igual en el corto plazo puede que caiga algo por el miedo, etcétera, pero que seguirá vendiendo igualmente y seguirá funcionando. Pues no sé qué es lo que prefieres, pero yo desde luego esa prefiero tener esa moneda, ¿no? Perdón, esa acción. Así que nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.